¿Cómo están todos esta mañana? A ver, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Contentos, agradecidos con el Señor? Y en victoria, muy bien, excelente. Pues vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor. Esta mañana me da mucho gusto poderlos ver, estamos muy contentos de poder estar visitándoles nuevamente. Hace unos 3 o 4 meses estuvimos aquí con ustedes, ¿verdad? Y fue una bendición y de hecho no sé si recuerdan que hablamos un tema sobre José y María. O sea, ¿quién se acuerda de lo que hablamos hace 4 meses? Bueno, a veces olvidamos lo que se habló el domingo pasado, ¿verdad? Pero hace 4 meses también hablamos sobre un tema que hablaba precisamente lo que es la Navidad o el tiempo en el que Jesús vino a este mundo, que es algo glorioso, maravilloso. Quiero decirles, como ya le dijo el pastor David, primero que nada agradezco a Dios porque estamos aquí un tiempo con la familia y para poder estar con ustedes. Y bueno, me acompañan mi esposo César Gramajo, mis hijos Fauci y Gary, para que levanten un poquito ahí la mano, denles un fuerte aplauso. Esta vez venimos como familia, así que le voy a pedir que los próximos 30 minutos me regale toda su atención para que podamos entender lo que la palabra del Señor quiere decirnos en esta mañana. Amén. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Padre, estamos delante de tu presencia. Queremos que seas tú el que hable en esta mañana a cada persona, a cada vida. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo tome el control, que nuestra mente esté perceptiva, que cada cosa que nosotros podamos hablar en este lugar nos acerque a tu voluntad, nos acerque a tu presencia. Señor, que hoy podamos salir transformados en nuestro corazón, porque te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje que tengo para ustedes, que creo que el Señor me ha dado para poder compartirles, se llama El Mesías, la trilogía, ¿verdad? Pues, ¿por qué le puse este nombre? Y también el pastor David también me dijo, está muy bien si le ponemos así, porque estaba yo pensando que estamos en un medio en el que todos tenemos el acceso a las películas, a las series, a Netflix. ¿Cuántas películas hoy en día, cuántas series estamos viendo todo el tiempo, verdad? Es más, ahorita que los muchachos están de vacaciones, pues se ponen a ver todavía más series, etcétera, y nos gusta porque hemos entendido, de hecho, pues se han hecho estudios de que el ser humano asimila más o recuerda más cuando mira y cuando escucha. ¿Se han dado cuenta de eso? Muchas veces nosotros cuando estamos aquí escuchando una predicación, y lo compartía la otra vez el pastor David, ¿se pueden acordar de lo que él predicó hace un mes o hace 2 meses? Es difícil, ¿verdad? A veces se nos olvida lo que escuchamos hace 8 días. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a ver una película y nos impacta? ¿Tú te acuerdas de los detalles? Sí o sí. ¿Verdad que sí? Si tú ves una película, hace unos días yo vi una película que se les recomienda. Bueno, se llama así como Danza en París, algo así. Obviamente es una película de género un poco así romántico y todo, que a mí me gustan así de Navidad. Y me acuerdo de muchos detalles. ¿Por qué? Porque la película me gustó, porque me impactó la película. Y bueno, hoy en día nos hemos dado cuenta que cuando algo impacta nuestro corazón, lo conservamos por más tiempo. ¿Y qué pasa? Y denme la oportunidad en esta mañana a ustedes de compartirles un poco, si tú eres una persona nueva o que apenas está conociendo de Dios, ¿cómo puedes entender la Biblia de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera que tú digas, bueno, son tantos libros de la Biblia, dice tantas cosas que ¿por dónde empiezo? ¿Hacia dónde me dirijo? Pero déjame decirte que quiero resumirte en esta mañana la Biblia en 3 partes, como si fuera una trilogía, como que si tuviéramos 3 películas de las más importantes de toda la Biblia. Entonces, para podértela resumir, la dividí en 3 partes. La primera parte, que habla precisamente, toda la Biblia nos dirige hacia el Mesías. Toda la Biblia, si nosotros la pudiéramos resumir en una sola palabra, es la palabra Jesús, el Salvador del mundo. Pero como existen tantos libros y hay muchos detalles en medio, a veces podemos decir, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Hacia dónde voy? Pero la primera parte de la Biblia, y no necesariamente está con los libros así acomodado, pero sí podemos estructurar la Biblia en 3 partes básicas, y la primera, como yo diría, la primera parte de la película es la promesa. En esta primera parte de la Biblia, Dios promete un Salvador.
Si nosotros vemos desde Génesis 3:15, dice la Biblia que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Ella te herirá en el calcañar, ella te herirá en la cabeza, ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás ¿en dónde? En la cabeza. O sea, desde Génesis 3:15, la Biblia nos empieza a hablar de que iba a venir un Salvador, que íbamos a tener un Salvador. Y más adelante, y vamos a enfocarnos un poquito en esta parte, en Isaías 9, del 1 al 2, se anuncia esta promesa. El Señor empezó a revelar al ser humano la manera en la que se podía acercar a Dios. Te das cuenta que el hombre, a través de la caída, después de la caída de Adán y Eva, empezó un alejamiento entre Dios y el hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Empezó a haber una muerte espiritual, empezó a haber una separación espiritual, pero Dios ya tenía un plan. Y en el libro de Isaías, en el versículo 1 y 2, no sé si lo tienen ahí, Isaías 9, versos 1 y 2, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Después, nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo esta promesa se cumplió y cómo Jesús precisamente pasó por Zabulón y por Neftalí. Jesús pisó esa tierra. O sea, exactamente lo que estaba diciendo el profeta se estaba cumpliendo en Jesucristo. Y más adelante dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y a qué luz se refería? A Cristo, al Mesías. O sea que desde el libro de Isaías se estaba comenzando a anunciar que iba a haber una reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo iba a ser esa reconciliación? A través de Dios mismo se iba a encarnar y se iba a ser hombre, se iba a ser humano, pero siendo Dios. Es un misterio, ¿verdad? Para que pudiéramos tener la paz con Él. Él se dio cuenta que la única manera de redimir al hombre era dando su vida por la humanidad, y tuvo que venir a nacer en un pesebre. Y dice la Biblia en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Wow, mira lo que estaba anunciando el profeta Isaías. Estaba anunciando los nombres de Jesús. Estaba anunciando cómo ese Mesías tenía que revelarse, qué características tenía que tener el Mesías. Esa es la primera parte la primera parte de la película, ¿verdad? La palabra admirable viene del hebreo pele, que significa maravilloso, milagroso, algo que está más allá de la comprensión humana. ¿Y sabes por qué fue admirable nuestro Señor Jesucristo? Porque fue admirable en su concepción, porque Él nació de una virgen, porque fue admirable en su nacimiento, porque la estrella del oriente resplandeció sin cesar, de tal manera que los sabios pudieron verla. Fue admirable en sus milagros, porque cuando Jesucristo caminó sobre la tierra, hizo grandes milagros, sanó al quebrantado, liberó al endemoniado, trajo paz al cautivo. Era admirable en su enseñanza. Dice la Biblia que aún los fariseos y los escribas se admiraban de su doctrina. La gente se admiraba. ¿Sabes por qué? Porque Él enseñaba con autoridad. Él no enseñaba como la gente nada más para pasar el rato. Él enseñaba, pero ¿sabes qué? Cuando una enseñanza trae un respaldo de un testimonio, cuando la enseñanza trae un respaldo de autoridad, tiene un impacto sobre las personas. ¿Te das cuenta? Hay veces que tú recibes una palabra de alguien y realmente impacta tu corazón, y es la palabra de Dios en sí misma que habla, pero también es el vaso que Dios usa, que la autoridad. ¿Sabes qué te da autoridad? Cuando tú vives la palabra, eso te da una autoridad, y eso es lo que tenía Jesús. Jesús no era una persona de doble ánimo. Jesús no era una persona que decía hoy sí, mañana no. Jesús tenía una autoridad, pasaba tanto tiempo con el Padre que cada palabra que Él decía, o sea, la gente realmente le impactaba en su corazón. Entonces vemos tantas maneras en las que Jesús fue admirable, y también fue admirable en que dio su vida por la humanidad.
y fue admirable en su resurrección. Vamos a la segunda palabra, consejero. Consejero es la palabra yoetz, que significa consejero o guía. Y el profeta se refería a que el Mesías tendría que tener sabiduría divina para guiar a su pueblo. ¿Y cuántos saben que Jesús enseñó con autoridad, que Jesús enseñó con sabiduría, que Jesús elevó los estándares de las personas? La gente decía ojo por ojo, diente por diente, pero él decía, yo les digo, ama a tus enemigos. Él levantaba el estándar de las personas. ¿Sabes por qué? Porque él es el consejero por excelencia. Y hoy en día tenemos salud, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consejero por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? El que nos aconseja, el que nos sana, el que nos levanta, el que nos ayuda, el que nos da la guía cuando tenemos que tomar decisiones importantes. El Espíritu bendito que nos da el consejo que necesitamos. Dice la Biblia en Mateo 7, 28 y 29, que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a los maestros de la ley religiosa. Amén. Entonces Jesús probó ser el consejero por excelencia. Más adelante dice la Biblia, Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Era uno de los atributos que tenía que tener el Mesías. En hebreo es el Gibor. Cuando dice él, se refiere a Dios. Y Gibor significa poderoso, significa guerrero, significa héroe. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestro poderoso guerrero y héroe, el Mesías, como protector, como salvador, poderoso ante la naturaleza? ¿Cuántos saben que Jesús calmaba las tormentas? ¿Cuántos saben que Jesús multiplicaba los panes y los peces? Multiplicaba la comida, hacía cosas maravillosas y poderoso también, Dios fuerte, porque Él se levantó de los muertos. Amén. Porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, porque venció el pecado, porque fue poderoso sobre sus enemigos, porque cuando Él hablaba, ¿qué hacían los demonios? ¿Verdad? Huían, salían o querían manifestarse porque no podían soportar la presencia del Señor Jesús. Número 3, Padre eterno. En hebreo es el Aviv, Ad, Aviv, que significa Padre, y Ad, que significa eternidad, el Padre eterno. En Juan 10, el Señor se describe como el pastor de las ovejas, como el que da su vida por las ovejas. Y pregunta, ¿quién es el que, cuando estamos hablando de la familia, si le hacen a tu hijo algo, quién sale a defender? Los tíos, los abuelitos a veces, pero ¿quiénes son los que más salen a defender? El padre o la mamá, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de Jesús como Padre eterno, como el Padre que te defiende, como el Padre que te cuida, como el Padre que te abraza, como el Padre que te aconseja, como el Padre eterno, como el que nunca dejará de ser tu Padre. O sea, te das cuenta todos los nombres de Jesús, cómo se empezaron a manifestar, todos los nombres que Isaías dio para el Mesías, se empezaron a manifestar en nuestro Señor Jesucristo. Jesús se mostró como un Padre misericordioso, compasivo, a sanar al quebrantado de corazón, a sanar al enfermo, al que estaba débil. Y por último, príncipe de paz. El Sar significa príncipe y Shalom significa paz, bienestar, armonía, reconciliación. Para eso vino nuestro Señor, para ser ese príncipe de paz. ¿Y cuántos saben que hoy en día necesitamos que el príncipe de paz esté con nosotros? Estamos pasando un tiempo de guerra, estamos pasando un tiempo de situaciones difíciles. Ustedes saben, incluso nosotros ahorita en los Estados Unidos estamos así, hay cambio de gobierno, hay situaciones de guerra, hay situaciones difíciles, hay situaciones muy difíciles que si uno se pone a pensar qué es lo que va a pasar, y dicen que si algo pasa, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos todo se baja para Latinoamérica. O sea, aunque uno no quiera, toda la situación empieza a repercutir. Entonces, ¿a quién necesitamos a nuestro lado en este tiempo de nuestra vida? Al príncipe de paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí conmigo?
¿Sí? Necesitamos al príncipe de paz que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque solamente Él nos puede dar paz. ¿Y sabes qué? La paz no viene porque tú no tengas problemas. La paz viene en medio de los problemas. Ahí es cuando el shalom de Dios, la paz de Dios inunda los corazones. Porque si todo estuviera bien, no tendríamos fe. Si todo siempre caminara bien, entonces ¿cuándo es cuando tú y yo aplicamos nuestra fe? Pero es en los problemas, es en las circunstancias difíciles, es en los tiempos de guerra cuando nosotros podemos recibir la paz, el shalom de Dios, el zar de Dios, el príncipe de paz que viene a nuestro corazón. Y sabes, hoy en estas fechas mucha gente se deprime, mucha gente está en ansiedad, mucha gente que ya no tiene a sus seres queridos, pues se pone triste, ¿verdad? A lo mejor usted la pasa muy alegre con su familia, qué bueno, pero hay gente que ya no tiene a su esposo o su esposa, de repente sí se siente triste. Somos seres humanos. Cuando nosotros hemos estado allá, mis hijos, ustedes han escuchado esa canción de Home Alone, pero así como ti. ¿No han escuchado esa canción de Home Alone? ¿Nunca vieron la película de Home Alone? Del niño que se quedó, del mi pobre angelito que se quedó solito. Y ellos me dicen, es que nosotros así cada Navidad por 15 años, nosotros los cuatro. ¿Por qué? Porque pues nuestra familia está acá, mi esposo, su familia, muchos ya están con el Señor y la otra familia pues está en Guatemala y difícil, yo no podía salir en 15 años, entonces pues teníamos que pasar y a veces de repente venía cierta nostalgia, pero Dios obviamente, el príncipe de paz, el Zar Shalom, el príncipe de paz, siempre nos da la paz y el contentamiento para estar felices en cualquier circunstancia. Pero si usted es hoy una persona que de repente se pueda sentir triste, que un ser querido ya no está cerca de usted, usted puede pedirle al Señor que le dé su paz. Usted puede pedirle al Señor que le dé su consuelo. Usted puede pedirle al Padre Eterno que lo abrace. Usted puede pedirle al consejero, nuestro Dios, puede pedirle que lo aconseje para saber qué decisiones debe tomar. Amén. Pues en la primera parte es el anuncio. Diga conmigo, anuncio. Es el anuncio del Mesías. Es la primera parte de la película. Pero la segunda parte es cuando precisamente viene el Mesías y empieza a pisar esta tierra. Y dice la Biblia, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan 1:14, vaya conmigo. Juan 1:14, si lo tenemos ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted tiene su Biblia o la tiene en su teléfono, también lo puede buscar ahí. Y queremos hacer énfasis en la palabra porque la palabra es la que habla, porque la palabra es la que está viva. ¿Estamos aquí? La palabra es la que está viva. Y dice la Biblia que ese verbo fue hecho carne y que nosotros vimos su gloria. Y un poquito atrás en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, ¿y qué dice? Y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué fue lo que pasó? Así dice la palabra, que el mundo no le conoció. O sea, qué tremendo que hubo tantas profecías, hubo señales en la tierra, hubo una estrella que brilló, hubo situaciones que pasaron, pero que el mundo no se dio cuenta que el Mesías estaba llegando. Vamos a ver qué dice Juan 1:11. A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. O sea, fue increíble que aún, bueno, no increíble, no fue creíble, era inconcebible que el Mesías, la persona que partió la historia antes de Cristo y después de Cristo, hubiera sido pasada por alto por el pueblo que el Señor escogió. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y más adelante en el 12 dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos usted y yo. ¿Cuántos le han recibido en su corazón? ¿Cuántos han dicho sí, amén?
¿Cuántos han dicho, sí, Señor, eres el Mesías prometido, eres el Mesías anunciado, eres el Mesías? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Porque mira, ¿sabes qué? Una cosa es decir, sí, yo he escuchado que la Navidad y que aquí no. Y otra cosa es que tú digas, mi Mesías, el Mesías vino a dar su vida por mí, vino a entregar su corazón por mí. Y cuando lees el Antiguo Testamento y ves cómo se empezó a cumplir la palabra, ¿no te emociona eso? ¿No te llena de gozo? ¿No te llena de alegría decir, Señor, tú viniste y te manifestaste, fuiste ese bebé que vino a nacer de una virgen y que no fue fácil y que no tuvo una vida fácil, pero vino a cumplir su misión, que era reconciliar al mundo con Dios? En Mateo 4 del 15 al 16, aquí viene el cumplimiento donde dice, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz, y aquellos que vivían en tierra de sombra de muerte, o dice donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Ustedes se dan cuenta como en Mateo ya está el cumplimiento. O sea, Isaías habló, Isaías dijo, pero ya Jesús empezó a pisar la tierra y empezó a cumplir que la luz de él mismo, la luz que él llevaba por dentro, iba a brillar sobre la tierra. El Mesías prometido pisa la tierra, cambia la vida de miles de personas, liberta a los cautivos, cumple su ministerio y entrega su vida en sacrificio por la humanidad para abrir un camino al hombre, entre el hombre y Dios, que estaba destruido por el pecado. Pero como lo leímos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, gracias a eso el Señor abrió la puerta para que nosotros, los que no somos judíos, pudiéramos tener una puerta abierta y la salvación se extendiera, como era el plan de Dios, hacia toda la humanidad. Y entonces nosotros ahora tenemos la bendición de conocer a Jesús por esa puerta que se abrió para nosotros. Y bueno, Dios seguirá tratando con el pueblo de Israel y Dios lo hará. De hecho, ustedes han tenido una serie aquí con la pastora Regis de escatología, de las profecías, de todo lo que viene, de cómo Dios va a seguir tratando con Israel. Dios no se ha olvidado, Dios ama a su pueblo, pero ahorita es el tiempo de la iglesia. Ahora que Jesucristo nos reconcilió con el Padre, se forma la iglesia. Usted y yo, diga tú y yo, dígale al que está a tu lado, tú y yo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y entonces nosotros celebramos la Navidad porque creemos que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Porque siendo rico, Él se hizo pobre. Porque nació humildemente en un pesebre para mostrarnos que un rey es capaz de sacrificar su comodidad por amor a la humanidad. Y este es en el capítulo de la historia en que nos encontramos, pero todavía no ha llegado el fin. Hay un tercer capítulo de esta trilogía. El tercer capítulo yo le puse la conquista final, porque ¿sabes qué? Es en el tiempo en el que ese rey va a regresar por su iglesia y a salvar a Israel. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Porque ¿sabes qué? Nuestro Dios ya diseñó todo el panorama. O sea, el Señor ya sabe, dice la Biblia, que Él era, Él es y Él será por siempre. Entonces Él sabe exactamente cómo van a suceder las cosas. El día y la hora nosotros no lo sabemos, pero tú y yo estamos en una etapa gloriosa, a punto de que el capítulo número 3 se cumpla. Y sabes que mucha gente hubiera querido pasar por eso, y nosotros quisiéramos, no sabemos el día y la hora, pero por todo lo que miramos a nuestro alrededor, es muy probable que usted y yo seamos protagonistas de la tercera parte, que es la segunda venida, la venida del Señor, primeramente con el rapto y después la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cuántos les gustaría ver eso? ¿Cuántos les gustaría participar? No muchos, nada más como 3. ¿Sabes qué? Ese momento glorioso, o sea, mira, ¿a cuántos les hubiera gustado salir aunque sea de extra en una película? A ver, normal. Mira, les hubiera gustado salir aunque sea de extras. Bueno, el pastor David y la pastora Regina salieron en una película.
Luego les voy a decir en cuál. Para que vean, ellos salieron también en una película. ¿Y cómo se sentían? Pues uno salía de extra, porque participamos juntos algunos jóvenes, creo que hasta Ángel también salió, por ahí está. Bueno, pero yo creo que te sentías como, te sentías emocionado, ¿no? Cuando una persona participa en una película, pues luces, cámara, acción, se graba, todo se graba y es algo emocionante, aunque no seas el actor principal, ¿verdad? Aunque estés de extra. Pero ¿sabes qué? O sea, imagínate que ahora el Señor te está dando la oportunidad de ser partícipe de la última película donde ya no vas a ser extra. O sea, vas a ser de los escogidos del Señor. Vas a ser de los que el Señor lave sus vestiduras y tú puedas alabarle por siempre. Que puedas estar, imagínate todos juntos, que estemos en esa parte del libro de Apocalipsis 1:8, donde mismo Jesús dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén, dale la gloria al Señor. Padre, tú eres por siempre. Padre, tú eres y tú serás por siempre. El Señor permanece para siempre. Sabes, yo quiero terminar con esto. La Navidad es una época especial. La Navidad es una época maravillosa, pero tenemos que trascender, hermano. Tenemos que trascender, tenemos que pensar que Jesús vino, que nació en ese pesebre, pero ¿sabes qué? También quiere nacer en el corazón de los que no le han recibido y también quiere traer la paz a las vidas y a las familias de otras personas. Así que si tú me estás escuchando por primera vez, si tú me estás escuchando la transmisión, o a lo mejor tú has venido aquí por mucho tiempo, pero no has entendido a Jesús como el Mesías, no has sido el Mesías de tu corazón, no te ha dado la paz, no te has reconciliado con Él, no has hecho la paz con Él. Primero que nada, vamos a hacer la paz con Dios. Vamos a orar por todas aquellas personas que quieran recibirle en su corazón. Cierra un momento tus ojos y vamos a hacer esta oración. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú solamente lo has conocido o has venido o me estás escuchando por la transmisión y tú necesitas que Jesús, el príncipe de paz, sea el shalom, el que te dé su paz. Necesitas: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Señor, yo vengo a ti, te pido perdón por mis pecados. Haz esta oración sencilla y dile: Señor, entra a mi corazón, sana mi alma, sé el salvador de mi vida. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Reconozco que tú viniste hace 2000 años, Padre, a nacer, pero hoy quieres, Señor, vivir en mi corazón. Hoy quieres entrar a mi corazón y yo te recibo. Yo te recibo porque tu palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra tus ojos ahí un momento. Ahora quiero en este momento que podamos orar por todas las personas que ya conocen a Jesús, para que tú te presentes delante de Él y digas: Señor, tú fuiste admirable, tú cumpliste tu misión, tú eres mi consejero. Tú eres el Dios fuerte, tú eres el que me da fuerzas cuando yo no tengo fuerzas, Señor. Padre, tú eres mi ayudador.